Gálatas capítulo 3, gracias grupo de alabanza, qué hermoso alabanza, no había escuchado esa alabanza antes y qué bendición de veras, y qué hermoso las palabras de esa alabanza de la santidad y la grandeza de nuestro Dios. Gálatas capítulo 3, vamos a continuar la serie que hemos estado aprendiendo o siguiendo en el libro de Gálatas. Hemos estado estudiando este libro del capítulo 1, versículo 1, ahora ya estamos en el capítulo 3 y vamos a estar estudiando del 26 al 29. Y hemos estado aprendiendo en este libro cómo Pablo está corrigiendo una falsa enseñanza que va entrando a las iglesias de Galacia, las iglesias donde él había plantado el evangelio, donde él había establecido obras para el Señor y falsos maestros llegando de diferentes partes de Jerusalén estaban entrando y no contradiciendo totalmente lo que Pablo estaba diciendo, sino queriendo añadir a lo que era el mensaje del evangelio. Y Pablo está corrigiendo eso. Ellos querían añadir lo que es la cultura, lo que es la religión, las buenas obras, la ley de Moisés para ser santificado. Y Pablo está explicando cómo es que solamente por fe uno es justificado, solamente por fe uno es santificado. Y la diferencia es uno declarado justo, esto es a ser santificado, pero también practicar la santidad viene como resultado de la fe igual. La fe en lo que dice la palabra de Dios, los principios de la palabra de Dios, y no es simplemente por seguir algunas reglas o la ley de Moisés. Y hemos estado aprendiendo eso y cómo él está dando las razones bíblicas por lo cual rechazar esa enseñanza falsa y aceptar lo que es en verdad el evangelio. Aunque uno puede decir eso es muy fácil, Pablo, eso se me hace como algo, como que le falta algo. Pablo dice, no falta nada, la fe es todo, la fe en Cristo, por la dirección del Espíritu, pues vemos lo que hace el Espíritu en nosotros. Y él ha estado enseñando eso. Cuando llegamos al capítulo 3, entonces, vemos que el mensaje del evangelio es algo que tiene largo alcance. Toca no solo nuestra experiencia, ahí en el versículo 1 al 5, él está hablando de la experiencia de la vida cristiana. Y él dijo, ¿cómo recibieron al Espíritu? ¿Cómo han vivido hasta este punto? ¿Cómo han madurado en tu cristiandad? Es por medio del Espíritu Santo, no por medio de seguir los 10 mandamientos. Así no fue. Entonces, la salvación toca la experiencia personal, pero también nuestra posición legal ante Dios. Y ahí explica del versículo 6 hasta más o menos el 25, él explica cómo en Cristo tenemos una posición legal diferente. Y lo que aprendimos la semana pasada, si recuerdan, es que la ley nos fue dado por una razón solamente, y era para condenarnos, para aclarar de que somos pecadores, que no podemos alcanzar la justicia de ninguna manera por nuestras obras solamente. Y por eso fue dada los 10 mandamientos y la ley de Moisés, por esa razón. Hablamos como Pablo dijo, la ley de Moisés es como un ayo, como un esclavo que estaba encargado de enseñar a los hijos de su dueño, a crearlos, educarlos. Eso es un ayo. En esos tiempos se llamaba un ayo, el esclavo que tenía esa responsabilidad. Dijo, la ley de Moisés fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Antes de la ley de Moisés siempre hubo la fe. La fe fue lo que salvó a Abraham. Estos maestros están diciendo, bueno, y nosotros somos de Abraham. Pablo no les dijo lo demás de lo que dicen las Escrituras. Y Pablo está diciendo, no hay más al mensaje del evangelio.
Y ellos decían, bueno, Abraham nos enseñó esto y somos herederos de Abraham. Y lo que Pablo dice es que no, los herederos de Abraham, los que siguen el ejemplo de Abraham, son aquellos que por fe viven su vida. Fe en Cristo, fe en la obra de Cristo. La ley de Moisés entonces nomás era para ayudarnos a aclarar lo que era el pecado. Aprendimos la semana pasada que antes de la ley de Moisés, nosotros nos guiábamos por nuestra conciencia. Dios nos dio una conciencia y cuando hacíamos algo malo, se sentía uno malo por hacerlo, ¿verdad? Pero dice Romanos capítulo 1, Pablo dice, fue cauterizado nuestra conciencia. O sea, ya dejó de sentirse mal cuando hacía lo malo. Entonces, ¿qué necesitaba ahora el próximo paso? Pues la ley de Moisés nos aclaró. Aunque sientes que estás mal o no, aquí está la ley. Te condena. Si sientes que estabas haciendo lo correcto o no, no importa. Aquí nos dice lo que es lo correcto. Entonces, es muy claro. Ya no nos estamos dirigiendo por nuestros sentimientos, nuestra conciencia, sino ahora por la ley. ¿A fin de qué? A fin de llegar y ver que Cristo es el único, como era hijo de Dios, el único que cumplió completamente la ley de Dios, la ley de Moisés. Y como Él cumplió, ahora Él da su vida como sacrificio para pagar el pago para aquellos que han quebrado la ley, que es todos nosotros. Y los que ponen su fe en Él reciben justificación y redención. Eso es lo que Pablo está diciendo en el capítulo 3. Ahora vamos a ver con qué termina. Versículo 26 a 29. Gálatas 3, del 26 al 29. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estéis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Lo que queremos ver entonces hoy en esta mañana es el resultado de la fe. ¿Cuáles son los resultados de la fe? Aprendimos la razón de la ley la semana pasada, pero ahora los resultados. ¿Por qué debemos entonces vivir por fe y no por la ley de Moisés? Vamos a aprender eso hoy en esta mañana, pero antes vamos a orar y pedirle la sabiduría y ayuda de Dios. Padre, en esta mañana al estudiar tu palabra, primeramente te pido que tú nos abres nuestros ojos y nuestros corazones para entender tu palabra. Te pedimos de tu Espíritu Santo que nos guíe, que nos ilumine nuestras mentes para poder recibir, digerir y en verdad aplicar lo que vemos y lo que aprendemos de tu palabra. Oh Padre, hoy en esta mañana te pido que en lo personal me llenes con tu espíritu para poder comunicar claramente el mensaje que has puesto en mi corazón. Te pido, sí, Padre, que lo que se escucha hoy en los corazones de tu pueblo no sea mi voz, sino la voz del Espíritu Santo hablándoles y enseñando a todos nosotros lo que dice tu palabra. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. De niños, muchos de nosotros aprendemos sobre el maravilloso proceso de una oruga transformándose en una mariposa. Y comienza con oruga, ¿verdad? ¿Así se dice, oruga? Muy hambrienta, que sale de un huevo y en este estado el nombre científico es un larva, ¿verdad? Y en ese principio él empieza a comer hojas, come hojas para engordar. Y ya después de cierto tiempo de estar comiendo, esta oruga empieza a colocarse debajo de una rama y de repente se hace como un nido, más o menos, y se llama este proceso, yo creo que se llama el cristalinda, yo creo,
donde está ahí encerrado. Y después de un tiempo, radicalmente y de repente, sale de allí un mariposa. Y ahora lo que estaba allí en la rama nomás, de panza nomás, moviéndose, ahora tiene olas y está muy hermosa. Y esa transformación se conoce como metamorfosis, ¿verdad? Es el término científico y griego, es la palabra griega, para transformar, una transformación completa. Lo mismo pasa con nosotros o cualquier persona que pone su fe en Cristo Jesús. Antes de conocer a Cristo, dice la palabra de Dios que somos pecadores y estamos llenos de pecado. Estamos condenados. Nuestra naturaleza, de lo cual nacimos con ella, es una naturaleza pecaminosa, que nos gusta mentir, nos gusta maldecir, nos gusta robar. ¿Por qué? Porque me agrada, es algo que yo quiero, y el enfoque de la naturaleza humana es uno mismo, muy egoísta, y todo de lo que piensa, todo lo que quiere hacer es lo que le agrada a uno. Pero cuando ponemos nuestra fe en Cristo y recibimos la salvación que Cristo ofrece por poner nuestra fe en Él, Él nos da una nueva naturaleza. Y esta naturaleza es una naturaleza centrada en Cristo, ya no en nosotros. Ahora esa naturaleza quiere honrar y quiere hacer la voluntad de Dios, donde la naturaleza vieja quería hacer nuestra propia voluntad. La nueva naturaleza en Cristo quiere hacer la voluntad de Dios. Y hay una transformación por medio de eso en nosotros. Y eso habla Pablo aquí en este pasaje. Ya vimos que la ley era para llevarnos a Cristo. Ya que nos lleva a Cristo, recibimos a Cristo y algo pasa. Hay marcadores en nuestra vida de la transformación que Cristo ha hecho en uno. Y de eso Pablo quiere compartir, y yo también hoy en esta mañana, lo que dice la palabra de Dios. Noten, si están tomando notas, entonces, el primer marcador de esta transformación por medio de la fe es que nos convertimos en parte de la familia de Dios. Dice versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Algo que pasa, algo que nos marca y marca la transformación, la diferencia entre nosotros ahora por la fe, es que ahora somos parte de la familia de Dios. Ahora, esto es importante porque si has crecido en la iglesia, todo esto se nos hace muy conocido. Right? Eres hijo de Dios. Sí, porque es un término que ahora en el oeste, nuestra cultura, con la religión que hay en todo el país, son términos y frases que se conocen. Pero en este día, en este entonces, era algo nuevo. Algo que decían los falsos maestros, por lo cual ellos enseñaban a los gentiles, los que no eran judíos, de por qué tenían que seguir la ley de Moisés y hacerse judíos. Es porque decían, los judíos son el pueblo de Dios. Ahora, si lees el Antiguo Testamento, y así es, Israel es el pueblo de Dios. Eso es cierto, así es. Entonces ellos estaban tratando de enseñar, como somos el pueblo de Dios, deben ustedes vivir como nosotros. Y Pablo dijo, ok, ahí sí tengo que corregir algo. Dijo, cuando estamos en Cristo, hay una diferencia. No somos solamente un pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Eso es más alto que ser pueblo de Dios. Eso es más que decir, bueno, esa es mi raza. Hay una diferencia, ¿no? Cuando decimos, esa es mi raza y esta es mi familia. No todos de tu raza son tu familia. Right? Entonces Pablo aquí está usando estas palabras muy directas, muy al propósito. Pues ahora sois, dijo, hijos de Dios.
So, un marcador que nos marca de la transformación que la fe hace en nosotros es que nos hace hijos de Dios. Así como dice Juan capítulo 1 versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, hay otra cosa que está pasando aquí en el versículo 24. Él nos habla del ayo, ¿no? Que la ley es un ayo. Un ayo, ¿verdad? Era el esclavo que estaba educando a los hijos de su dueño. Nunca pudo hacerles madurar a los niños. Ellos iban a llegar a cierto punto donde ahora ellos iban a tomar lo que es el poder o la posición de ser ahora el que está dirigiendo, el líder, el dueño de su hogar. Pero hasta ese punto, como eran pequeños y él era el que estaba educando, entonces el ayo tenía más poder aún que el heredero, que el hijo. Él dominaba, él es el que le estaba enseñando. Ahora el hijo podía decir, bueno, yo soy el hijo de mi papá y yo pienso como tú eres el esclavo de él, que yo voy a ir a la tienda y tú me tienes que llevar. Y el ayo decía, no te llevo. Yo tengo la autoridad de tus padres para llevarte donde yo pienso será lo mejor para ti. Pero iba a llegar el día donde ahora el hijo podría decir, ahora yo voy al mercado si yo quiero y tú no me puedes detener. Y es cierto. Entonces, mientras era el ayo, era nomás para llevarlo a otro punto de su vida, algo temporáneo. Entonces, lo que Pablo está diciendo, ahora que ya la ley de Moisés nos ha llevado a Cristo, ya no necesitamos un ayo, porque ahora somos hijos, herederos. Entonces, él marca ahí primero que somos hijos de Dios, nos convertimos a parte de la familia de Dios y ahora estamos vestidos de la justicia de Cristo. Vestidos de la justicia de Cristo. Antes, bajo la ley, las personas eran movidas por el Espíritu Santo a veces y solo temporalmente. Eso lo puedes leer en el Antiguo Testamento. Venía el Espíritu Santo sobre alguien como el rey David, pero después se iba. Era algo temporal. Pero ahora, por fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz, la obra de Cristo en la cruz, ahora por fe en esa obra, ahora Él nos da el potestad de ser hechos hijos de Dios y tener ahora su justicia. Y por eso dice que estamos vestidos ahora en la justicia de Cristo. Dices, ¿dónde dice eso? Eso es el versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estéis revestidos. Ahora, esta palabra bautizo aquí, porque a lo mejor lo lees y estás pensando como el bautisterio. Estamos bautizados, entonces cuando nos ponen en el agua a bautizarnos, ahora estamos en Cristo. De eso no está hablando Pablo, no está hablando del acto del bautismo aquí. Ahora, la palabra bautismo es una palabra griega, ¿ok? Y lo que han hecho en nuestras Biblias y aún en las Biblias de inglés, creo que la palabra en español es, en inglés es transliterated. Lo han traducido literalmente, no con el significado. Por ejemplo, lo hacemos ahorita en los últimos, ¿qué diríamos? En los últimos 50, 70 años quizás ha pasado en el idioma español. Cuando yo digo, voy a parquear mi carro, ¿qué estoy haciendo? Estacionando mi carro, ¿verdad? Parquear no es una palabra español, o sea, a lo menos no era. La palabra parquear viene de la palabra inglés park. Park en inglés significa estacionar. Pero en algún punto, no sé quién fue el primero en decir parquear, pero ahora ya se entiende. A lo menos si eres del valle, eso se entiende. Vas a ir a parquear. You're going to go and park the car, right? ¿Qué hicimos? En vez de traducir el significado de la palabra, traducimos literalmente, pues se escribe parquear. Ok, ya. La palabra bautizar es igual.
en el griego, ¿sabes cómo se pronuncia? Bautizo. Bautizar, right? Es igual. La razón es porque no querían traducir lo que era el significado. En esos tiempos, cuando se tradujo al idioma español, el idioma inglés, el que estaba dirigiendo mucho de eso era la Iglesia Católica. Si conoces un poco de las enseñanzas católicas, cuando ellos bautizan, no bautizan del método que nosotros usamos, de sumergir. Pero saben que la palabra literalmente bautizar, si vamos a traducir la significancia de la palabra, significa sumergir. Entonces, es estar debajo de estar cubierto de, si lo quieres pensar así. Ahora, cuando ellos bautizan, tú sabes, bautizan a los bebés y nomás ponen un poco de agua aquí en la cara, en la frente de la cara. Pero no bautizan por sumergir, aunque es lo que la palabra significa. Entonces, los que estaban traduciendo, para que no quedasen en la cárcel o cortado la cabeza, prefirieron traducir nomás literalmente. Vamos a traducirlo así, y el que quiere buscar lo que significa, pues que lo busque. Pero y así le podemos decir al rey que era católico: mira, rey, es lo que dice, te estoy diciendo lo que dice. Ok. Y ahora el que estudia la palabra, pues que busca qué significa bautizar. Entonces, eso lo que literalmente significa estar sumergido, estar cubierto de. En este pasaje, en versículo 27, él no está hablando de estar cubierto de agua, como en Romanos 6. Él está hablando de espiritualmente. Lo que pasa cuando ponemos nuestra fe en Jesús, ahora estamos en Él, sumergidos con Jesús. Y por eso el acto de bautizar bajo agua, la razón que usamos el método de sumergirnos debajo del agua, porque estamos identificando públicamente con el hecho de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, nuestros corazones. ¿Right? Espiritualmente lo que pasa es que vamos a la cruz por fe, pedimos a Cristo que nos perdone nuestros pecados, que nos salva, y Él manda su Espíritu en ese momento a estar en nosotros, ¿verdad? Romanos, 1 Corintios capítulo 6 nos enseña esto. El Espíritu Santo ahora viene a vivir en nosotros y nos cubre con su justicia. Entonces, lo que pasa cuando estamos literalmente bautizando en agua es que estamos identificando con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y el agua es el símbolo de estar sumergidos con Él. ¿Okay? Por eso Pablo dice, cuando Él murió, nosotros murimos con Él. Y cuando Él resucita, resucitamos con Él. No literalmente, sino simbólicamente, porque es lo que pasa en la vida espiritual cuando uno recibe a Cristo. Por eso aquí marca eso, para aclarar a aquellos hermanos en las iglesias de Galacia: hermanos, no tienen que seguir la ley de Moisés. ¿Qué estaban diciendo estos hombres? Hay que ser circuncidados, ya. Hay que hacerlo. Pablo dice, no, eso era de la ley. Ahora estamos por fe en Cristo. Y por fe esto es lo que pasa. Estamos sumergidos con Cristo ahora, por fe en Él. Entonces vemos el primer marcador: sois hijos de Dios porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, sumergidos en Cristo por fe de Cristo, estéis ahora revestidos. Ahora, ¿cuál es el segundo marcador que vemos? Ahora nos convertimos todos en uno. No solamente somos parte ahora de la familia de Dios, ahora todos somos uno en Cristo. Noten lo que dice el versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hay una identidad aquí de lo cual todos los que han recibido a Cristo ahora tenemos. All right? Y esto es, se extiende la familia. No solamente somos hijos de Dios, pero ahora como
todos somos hijos, ahora todos formamos parte, los que están en Cristo, de la familia. Se extiende esta familia. Por eso, si has llegado a una iglesia por primera vez y escuchas a alguien que dice el hermano fulano y tal, no significa siempre que somos hermanos en la carne, sino hermanos en el Espíritu y por el Espíritu de Cristo. Right? Entonces somos parte de la familia de Dios, se extiende ahora y ahora esa persona, aunque no sea de mi raza, puede ser mi hermano espiritual. Right? Y noten entonces cómo aclara en 3 áreas que en el día de Pablo eran áreas que dividían a la gente. Lo primero es, no hay divisiones raciales. Dice Pablo, no hay judío ni griego. Cuando estamos en Cristo ya no hay que dividir de esa forma. Antes Dios le instruyó al pueblo de Israel, no se mezclan, no se pueden mezclar. Ustedes se casan unos con otros aquí en el pueblo, que es mi pueblo, porque son un pueblo especial, los he escogido. ¿Para qué? Para que sean luz al mundo, para bendecir al mundo, para enseñar a los paganos lo que es mi palabra. Algunos obedecieron, muchos no obedecieron. Pero eso era lo que era la división. Ahora Pablo está diciendo, pero en Cristo. Entonces la ley de Moisés dividía el que soy judío y el que no es. El que era judío se iba a identificar. ¿Con qué? Con seguir la ley. Con aplicar y vivir la ley. Pero los que están en Cristo, ahora Pablo dice, ya no hay esa división. Y hermanos, en Cristo no debemos de tener divisiones raciales. Ahora esto se extiende aún más que solamente el judío y el griego, que era muy fuerte esa división en el día de Pablo. Pero hoy en día tenemos divisiones fuertes de razas, ¿no? El mundo, el país se pelea por eso. Ahora le dicen a la raza africana una cosa, la raza china otra cosa, la raza... O sea, hay pleitos por todos lados en eso. No hay unidad, hay división. ¿Quién nos puede unir? Cristo. Por eso decimos, la necesidad más grande de cualquier país es Cristo. Por Cristo puede dar unidad a cada raza. Porque en Cristo no hay judío ni griego. Entonces, quiebra las divisiones raciales, pero también no hay divisiones sociales. Noten, dice, no hay esclavo ni libre. Eso era una división social. Ok, si eres esclavo, entonces estamos limitando. Había limitaciones a lo que pudieras hacer y cómo pudieras vivir. Entonces uno tenía que salir de la esclavitud. ¿Cómo podía hacer eso? Bueno, trabajar, ahorrar dinero y pagar al dueño lo que es valor de uno. Y ahí alcanzar la libertad. Y ahora el que está libre, ahora tenía otras cosas que podía hacer. Manejar su negocio y hacer otras cosas. Tenía libertad. Y esas eran las divisiones que habían sociales. Ahora Pablo dice, no hay división en Cristo. Los que están en Cristo ya no tenemos esa división social, donde no puedes tener comunión con alguien que no es de tu nivel social. En la iglesia de Cristo, hermanos, aquí tenemos algunos que son muy ricos y unos que son muy pobres. Y lo que nos hace unirnos otra vez no es cuánto ganas tú en tu trabajo, qué haces tú. No importa. Lo que nos une es Cristo. ¿Amas a Cristo? Sí, yo también. Entonces, ¿quieres seguir a Cristo? Sí, yo también. Ahora estamos unidos. Podemos ir juntos para alcanzar lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. No importa tu nivel social. Número 3. ¿Qué pasa cuando estamos en Cristo? Se cae o rompe la barrera, la división del género. Noten al final. Dice, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora, quiero decir, hermanos, que con el nuevo
ni sé cómo decir, mentira de que no hay géneros en nuestro mundo. Algunos de esos inconversos han tratado de usar este versículo para justificar su estilo de vida. Pablo aquí no está hablando de eso, hermanos. Noten que en el contexto, como estamos viendo, es el contexto de los que están en Cristo. ¿Qué es esta separación? Son divisiones que hay, que está tumbando. ¿Cuál división hubo entre varón y mujer? En ese día, hermanos, en ese entonces, habían divisiones grandes y fuertes. Uno, por ejemplo, en la cultura judía, aquellos que eran judíos y muy religiosos de la ley de Moisés, hacían esta oración. Los varones decían: gracias a Dios por no hacerme mujer. ¿Por qué? Según la ley de Moisés, si íbamos a aplicarlo, o si íbamos a tener la ley de Moisés como la ley en la cual vamos a identificarnos, pues el método era o el proceso era por la circuncisión. Obvio, una mujer no puede hacer eso. Entonces la petición, la oración era: bueno, gracias a Dios por no hacerme como una de ellas, porque yo ahora puedo alcanzar lo que es la ley de Moisés, ser justo. Por esa razón trataban a las mujeres como de segunda clase. No había mucho que podían comprar, hacer, eran casi tratadas como esclavas. Porque, esos son mujeres. No, pues no. Lo que dice Pablo es que con Cristo esa barrera ya no hay. Esa división se tumbó. Right? Ahora, lo que no era posible antes por medio de la ley de Moisés, ahora es posible por medio de la fe. Ahora, cualquier dama en el Antiguo Testamento no pudo ser sacerdote. No pudo ser. Con el hecho de ser dama. No importa qué piadosa, no importa qué religiosa, no importa qué tanto obedecía la ley de Moisés, no iba a ser sacerdote porque la ley pues, no permitía eso. Sin embargo, en Cristo, todos aquellos que creen en Él, dice Pedro, somos un pueblo adquirido, un sacerdocio real. ¿Para quién? Todos. Para todos. Entonces, una dama que viene a los pies de Cristo, ahora puede servir a Dios y puede ser parte y formar parte de la familia de Dios. ¿Por qué? Por la fe que tienen en Cristo. Vemos ese marcador, es algo importante. Pablo está diciendo algo que la gente de ese entonces está diciendo. ¿Cómo? Espérate, Pablo, ¿cómo? Ya no hay división social. Ni división por raza. Entonces, ¿podemos tener compañerismo con ellos? Claro que sí. Siempre y cuando lo que están haciendo no es pecaminoso. Pero hay ese compañerismo, claro, porque estamos en Cristo. Y ahora esta mujer que quizás antes la mirabas como alguien de segunda clase, ahora ella ha sido por medio del Evangelio alguien de lo cual Dios dice es preciosa y hermosa. Y tiene derechos. Por eso estas verdades de que Pablo, otra vez, hoy en día escuchamos, sí, pues sí, pues ellas pueden trabajar, sí, pero no siempre era así. Pero el Evangelio ha cambiado eso. Mucho de la cultura de esta parte del oeste del mundo ha sido influenciado mucho por la Biblia. Aún la Iglesia Católica que mandó misioneros a esta parte del mundo, a lo menos trajeron algo de la palabra de Dios y ha formado un poco de la cultura, pero la cultura donde estaban del Medio Oriente era una cultura muy diferente, no practica, y aún en Irán, Irak, muchas de estas culturas todavía practican esas divisiones. Aún en la India, si eres muy pobre, te quedas pobre y piensan que no debes de poder subir ni a ningún otro nivel. Pero el Evangelio cambia todo eso.
Noten la tercera marcadora, aquí terminamos. Llegamos a ser parte de la simiente de Abraham. Noten lo que dice el versículo 29. Y vosotros sois de Cristo, ciertamente, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ya hemos estudiado cómo Abraham ha influenciado lo que Pablo está diciendo por medio de la fe que Abraham tuvo en lo que eran las promesas de Dios para él. Ahora, él está diciendo, los que están en Cristo tenemos esa simiente especial que tuvo Abraham. Cuando Pablo escribe aquí, tiene en mente el tercer tipo, porque hay tres tipos de simiente, lo cual hablan las escrituras de Abraham. Le voy a explicar rapidito si puedo las tres. La primera es la nación judía. A veces cuando la Biblia está hablando del pueblo de Abraham, está hablando simplemente de los judíos. Right? Segundo, hay también las naciones de Ismael que fueron bendecidas aunque no eran del pacto en Génesis capítulo 17. Ahora, si recuerdan, Ismael fue el hermano mayor de Isaac, medio hermano. Es el hijo que Abraham tuvo por no ser paciente y esperar en Dios. Se adelantó, escuchó a Sara, su esposa, con la idea que tuvo. Bueno, mala idea, pero en el momento pues pensó quizás eso es la manera de hacer las cosas. Lo hizo y nació Ismael. Después tuvo que sacar a Ismael y a Agar. En eso el capítulo 4 vamos a hablar más de esto. Pero al final Dios preservó la vida de Ismael y lo bendijo. Entonces mucha de las naciones del Medio Oriente vienen y son descendientes de Ismael. Por eso, si hablan con los musulmanes, ellos también dicen que Abraham es su padre. Los judíos dicen Abraham es nuestro padre. Los musulmanes también dicen Abraham es nuestro padre. ¿Por qué? Porque uno tiene Ismael como su descendencia, como la descendencia de Abraham, y los otros dicen, bueno, Isaac es de la promesa. Vamos a hablar de eso en el capítulo 4. Digo todo eso porque hay un tercer significancia o tipo de Abraham. Right? Y esto es la simiente espiritual con aquellos que viven o vienen a Dios por fe, como lo hizo Abraham. Y de eso está hablando en ese tercer tipo. Los descendientes de Abraham, la simiente de Abraham, son aquellos que, como Abraham, tuvieron fe o llegaron a Dios por medio de la fe. Así lo hizo Abraham. Por eso Pablo en Romanos capítulo 4 dice, Abraham por la fe fue justificado. Aquí en Gálatas ha dicho, él alcanzó la promesa. ¿Cuál es la promesa? Hemos aprendido esto. La promesa es la salvación, la redención, la justificación. ¿Cómo lo recibió? Por medio de la fe. Ahora él dice, los que ahora también reciben a Cristo por fe, son simiente de Abraham. Por eso podemos decir, Abraham es nuestro padre espiritual. No padre de nuestra raza. Él es judío, nosotros no somos judíos, pero él es sí un padre espiritual. Porque como él creyó a Dios por medio de la fe, nosotros también llegamos a Dios, alcanzamos la justificación, la promesa, como Abraham lo hizo, por la fe. Nos unimos a las filas de los salvos por la fe. Primero, pero también nos convertimos en herederos. La herencia que recibimos es de la vida eterna por medio de Cristo. Sus bendiciones se convierten en nuestras bendiciones, la plenitud del Espíritu. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Reinaremos con Él. Y por eso Pablo escribe esto en esta parte de la carta. Me encanta lo que dice Efesios capítulo 3. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahora, hermanos,
otra vez, esto era noticia grande para aquellos de Galacia. ¿Por qué quisieron seguir la ley de Moisés? Porque esos falsos maestros están diciendo, hey, si quieres tener herencia con Abraham, pues tienes que circuncidarse. Si quieres llegar a ser, porque todos los de Abraham así lo han hecho. Y oye, obvio, si alguien me dice eso, yo digo, pues sí, yo sé que Abraham fue un hombre que Dios bendijo y que tenía, aún la Biblia dice, era amigo de Dios. Yo quiero ser amigo de Dios, entonces voy a seguir esa ley. Y por eso estaban tomando esa decisión. Por eso Pablo escribe esta carta, para decirles, no hermanos, no, eso no se requiere, no se necesita. Lo que es la fe en Cristo, esa vida es diferente, somos libres de la ley. ¿Por qué? Porque Cristo es superior que la ley. Y la fe que tenemos en Él nos cambia, nos transforma. ¿A qué? A ser hijos, ser hechos hijos de Dios. Quiebra las divisiones, ahora nos hace uno. Ya no hay judío y griego, somos uno en Cristo. ¿Y cuál es el tercer marcador? Que ahora somos herederos. ¿De qué? De la promesa que recibió Abraham, nosotros también lo recibimos. Oh, qué hermoso, hermoso. Por eso Pablo dice, recuerda, en la fe hay libertad. Por medio de la ley quedamos prisioneros a la ley. Porque lo que la ley hace es un ayo, nos manda. Pero cuando estamos en Cristo por medio de la fe, ahora estamos libres de eso. Libres para hacer la voluntad de Dios, libres para vivir según los principios y las verdades de Cristo. Entonces, en esta mañana nomás les recuerdo del mensaje del Evangelio. Tiene un alcance largo, ¿verdad? Alcanza a todos, a todo aquel que en Él cree. En esta mañana, si nunca has puesto tu fe en Cristo, entonces puedo decirte que no eres parte de la familia de Dios. Si lo que has seguido es una religión, no, entonces no tienes la promesa de ser heredero. Esta promesa es para aquellos que vienen a Cristo por medio de la fe y la fe solamente. No es la fe y la iglesia, no es la fe y las buenas obras, no es la fe y cualquier otra cosa. Es solamente fe en la obra de Cristo que hizo en la cruz. Si no has hecho esa decisión, le animo a hacer esa decisión. Ahora, si ya has hecho esa decisión, entonces no olviden quién eres. No olvidamos nuestra identidad, hermanos. Somos un pueblo libre. Libre. No de vivir según las reglas de Dios, no vivir según ahora la llenura del Espíritu Santo. Bajo el control y la guianza del Espíritu Santo. Y nomás les quiero recordar, como Pablo lo hizo con los de Galacia, recordamos quiénes somos, nuestra identidad. El Evangelio toca cada parte de nuestra vida. Nuestra experiencia personal, toca nuestra posición legal delante de Dios, pero también quiénes somos en nuestra identidad con Cristo. Espero que podamos recordar y gozarnos, regocijarnos en eso y quizás compartir eso con alguien que quizás no tiene esa misma identidad y enseñarles cómo ellos pueden también formar parte de ser herederos de la promesa de Dios. Vamos a orar. Padre, hoy en esta mañana te damos gracias por tantas bendiciones que hemos recibido de ti, pero especialmente el que estudiamos hoy, de la bendición de ser transformados por medio de la fe en Cristo Jesús. Hay tantas religiones que nos quieren identificar con lo que ellos enseñan, con lo que ellos hacen. Muchas religiones falsas, Padre, que prometen una vida de libertad, pero están cautivos o a la ley de Moisés o a sus propias leyes que han puesto en su religión. Padre, ayúdanos a
recordar que en Cristo somos libres. Tenemos la libertad de la promesa, libertad de ser hechos hijos de Dios, la libertad de ya no tener esas divisiones que a veces vemos en nuestro mundo, que nos divide de una manera que nos roba de la unidad que debemos de tener. Ayúdanos a recordar que como iglesia somos uno. No importa nuestra raza, no importa nuestro nivel social, no importa nuestro género. Tú nos has bendecido todos iguales en Cristo. Nos has hecho sacerdocio real a cada uno de nosotros, donde ahora cada uno de nosotros te podemos servir, de la manera de la cual tú nos hablas y nos llamas y provees oportunidad donde podemos servir. Gracias, Padre, de veras, por esta gran salvación. Yo sé que a veces podemos pasar días, semanas y aún meses sin simplemente recordar y agradecer la salvación que hemos recibido. Gracias por esta gran salvación. Pero Padre, yo sé que quizás hay algunos aquí que nunca han recibido a tu Hijo como su Salvador personal. Están confiando en alguna religión, están confiando en una iglesia para salvarles. Piensan que por hacer buenas obras van a llegar al cielo. Sin embargo, las buenas obras no nos pueden llevar al cielo, no importa cuántas cumplimos. Solamente, Padre, podemos llegar por medio de Cristo Jesús, por la obra que Él hizo en la cruz. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y Padre, en esa fe que tenemos de la obra de Cristo, que nos ha dado la justificación, la redención, la promesa de vida nueva al terminar esta vida. Oh Padre, yo pido, si hay alguien aquí que no ha hecho esa decisión, que lo puede hacer, Padre. Mientras toca el piano, quizás estás aquí hoy en esta mañana, nadie está viendo, estamos en un tiempo de oración, pero quizás estás aquí y dices: sabes, pastor, yo nunca me he entregado a Cristo como Salvador personal. Yo nunca le he pedido a Cristo por fe que me perdonara de mis pecados, que sea mi Salvador personal. Y la verdad es que no soy parte de la familia de Dios, pero deseo ser parte. Yo quiero tener el perdón de mis pecados. Yo quiero formar parte de la familia de Dios, que viene solamente por la fe. Ore por mí. Yo quiero tomar esa decisión hoy en esta mañana. Yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador personal. ¿Hay alguien así que levanta la mano y dice: ore por mí, pastor? Yo quiero tomar esa decisión. ¿Hay alguien así? Bien, Padre, en esta mañana entonces estamos dando testimonio que en ti estamos. Ahora, Padre, te pido que al vivir, a hacer lo que hay que hacer en esta semana, que no nos olvidemos de nuestra identidad que tenemos en Cristo. Oh, ayúdanos a recordar, agradecer y en verdad nunca olvidar la transformación que has hecho por medio de tu Hijo. Ayúdanos a vivir por medio de la fe en esta semana. Y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.